Buenas, mi nombre es Corian Bermúdez y el día de hoy les voy a hablar sobre la clasificación de las obligaciones, según el libro de obligaciones del señor Jorge Cubíes Camacho. Pero antes de iniciar, vamos a definir qué son las obligaciones. El señor Jorge Cubíes las define como un vínculo jurídico en virtud del cual una persona se compromete a dar una prestación en favor de otra. Teniendo en cuenta esa definición, vamos a empezar a definir las obligaciones según los sujetos. Cabe entender primero que los sujetos pueden ir tanto en parte activa como en parte pasiva. La parte activa se entiende como los acreedores y la parte pasiva como los deudores. Ahora bien, las obligaciones pueden tener un carácter eh, singular y otro plural. Entiendo en singular cuando hay dos partes, que sería un acreedor y un deudor. Solo interviene una persona en ambos extremos, pero también se puede hablar no solo de personas naturales, sino también de personas jurídicas, entidades jurídicas, que están integradas por personas naturales, pero se habla de una entidad jurídica conformada por varias, se entiende no sé, solo como una parte, que puede ser el deudor o acreedor, la entidad jurídica o la persona natural. También tenemos la clasificación de obligaciones de sujetos plurales, que es cuando se habla de pluralidad de sujetos, ya sea en uno de los extremos o en ambos, ya sea en la parte de varios acreedores o en la parte de varios deudores. Listo. Entonces, de las obligaciones por sujetos plurales devienen las obligaciones conjuntas o también llamadas mancomunadas. En estas cabe tener en cuenta que sus características son dos, que hay un carácter divisible y también hay una pluralidad de sujetos. En el carácter del objeto divisible, podemos hablar de que los deudores, en caso de que haya una pluralidad de sujetos pasivos, los deudores se comprometen a pagar acorde a- al monto de la deuda de que tiene cada parte, cada sujeto. ¿A qué me refiero? Pueden haber tres sujetos y un acreedor. La deuda que tiene cada uno de estos es un vínculo jurídico aparte, independiente del resto con el del acreedor. Entonces puede estar comprometido solo a la deuda que tenga. Ya de esos tres, puede decirse que del 100% el deudor uno debe alrededor de el 30% de la deuda, el deudor 2 debe el 60% y el deudor 3 debe solo un 10%. Y esto es independiente, como ya mencioné, de la deuda el porcentaje de cada uno, la fracción que deben del resto. Y eso es importante dentro del objeto divisible porque tiene que ser fraccionable. El objeto se puede dividir en fracciones acorde a la deuda de cada persona, por lo cual, con solo el deudor que pague su porcentaje queda libre del monto de los otros deudores. Su, la mora de los demás deudores no interfiere con el pago del deudor que sí cumplió. También apenas pague el monto que debe el deudor o su fracción, queda libre y exento de otras de las obligaciones de los demás deudores. Ahora, la pluralidad de vínculos, pues se habla pues como bien mencioné, eh, mezclado con objeto visible, la independencia del vínculo jurídico que tiene cada deudor con su acreedor, y el acreedor de manera viceversa con los deudores. Es independiente, se paga por la fracción que debe cada uno. Ahora vamos a hablar de, de, de las obligaciones solidarias. Cabe mencionar que los efectos de las obligaciones conjuntas fueron los que mencioné, que al ser un vínculo jurídico independiente, no se obliga, después del pago de la fracción que debe cada uno, no se obliga ya sea en mora o en atribución de la deuda de otro deudor conmigo, porque el vínculo es independiente y yo me concentro en pagar solo la fracción que es de mi parte. Ahora vamos a hablar de las obligaciones solidarias,
que por el contrario de las obligaciones conjuntas, eh, hablamos del pago total de, de una deuda. Se puede hablar de, de- del cual podemos hablar de que existen dos o más acreedores o dos o más deudores en los cuales cada uno tiene el derecho a exigir o el deber de dar o prestar el objeto de la prestación íntegra. Por otro lado, también se le puede conocer a esta solidaridad como, a la obligación de solidaridad como insolidum, un término en latín que hace referencia a la idea de totalidad, algo completo. También cabe aclarar dentro de la solidaridad que, que a diferencia de las obligaciones mancomunadas o conjuntas, eh, las características de esta son eh, el objeto no puede o no ser divisible o fragmentable. Eso no es de tanto interés como la obligación conjunta, ya que acá cada uno de los deudores está facultado para cobrarle a, a cualquiera de los deudores, o cada uno de los deudores está facultado para pagar la deuda a cualquiera de los acreedores y así extinguir la relación de la obligación. Eso es uno. Eh, lo otro, respecto a los vínculos jurídicos, podemos hablar sobre obligaciones de solidaridad por activa, obligaciones de solidaridad por pasiva y obligaciones de solidaridad mixtas. Comencemos por la activa, que es un tipo de obligación que se ha quedado atrás en el tiempo, ya no es tan común verla, pero se habla de una pluralidad de acreedores frente un deudor singular, de manera singular. La obligación de solidaridad por pasiva, que es más común en la actualidad, pero hablamos de una pluralidad de sujetos pasivos o deudores frente a un acreedor. Por último, podemos contar con la obligación mixta, que es cuando existe pluralidad tanto de los sujetos activos como de los pasivos. Hay varios acreedores y varios deudores, y pues se habla de que tienen un vínculo también, por así decirlo, independiente con, con los acreedores y de manera viceversa. Pero acá es importante decir que no se, como bien dijimos, no se fragmenta el objeto en sí, sino que, bueno, los montos de las fracciones, de la fracción del objeto, sino que en este caso hablamos de que el acreedor puede cobrar el monto total a uno de los deudores con la cual solventará la deuda. Eh, Obviamente esto tiene que ver con la solidaridad que los codeudores o los fiadores hayan firmado, porque esto en civil es importante, la ley no lo presume, sino que tiene que ser escrito mediante la voluntad de los demás sujetos codeudores, en la cual se responsabilicen por el pago total eh, de la deuda en caso de que el deudor principal no la cumpla. Entonces tiene que ser por escrito y decir que se compromete. Claro está que estos codeudores o fiadores tienen el derecho de exención, que es cuando el acreedor o uno de los acreedores decide cobrarle a este sin cobrarle antes al deudor principal. Él puede decir, hey, por favor, no me cobren a mí, cóbrenle primero a él, que él es el que adquirió la deuda con ustedes. Ya si él no tiene la facultad, o bueno, la facultad no, sino no tiene la capacidad de pagar la obligación, pues ahí se ocurren al codeudor o al fiador, en la cual se verá obligado a pagar pues de manera completa la obligación, saldando y extinguiendo ya la relación de la obligación. Por último, cuando llega a ocurrir este caso, el codeudor o fiador que pagó la deuda puede hablarse de una obligación conjunta ahora en la cual el deudor que pagó se vuelve
un acreedor con todos los derechos y beneficios que anteriormente tenían los acreedores. Solo que en este caso, pues él va a hablar de la utilización de una acción de subrogación, la cual es obligar al deudor principal a pagarle el monto total de la deuda que él se vio obligado a pagar por el incumplimiento del sujeto principal. Eso se conoce como acción de subrogación. Y si hablamos de cohesión de la ley en la cual la ley faculta a ese codeudor, el cual se tuvo que ver una disminución en su patrimonio para poder solventar la obligación. Eso sería. Ahora podemos hablar de la obligación de solidaridad mortis causa, que es cuando ocurre que uno, uno de los deudores fallece y en este caso sus herederos, sus legítimos rigurosos, pues, em, pues heredan tanto activos como pasivos, a menos de que estos hagan un beneficio de inventario en el cual solo se comprometan, o bueno, solo aceptan recibir los activos. Los pasivos, conocidos como los deudas, pues simplemente deciden no aceptarlas. Ya si ellos deciden voluntariamente aceptar esas deudas, pues podrán pagarlo acorde al monto que les respecte de la sucesión. Entonces, entre más partes llegue a uno, ya sea la cónyuge o los herederos, serán obligados a pagar si la aceptaron voluntariamente, esa obligación acorde al monto de lo que recibieron. Si hablamos de 100 millones, por ejemplo, el cónyuge recibió el 50 y los hijos, que eran dos, recibieron 25 y 25, pues tendrán que pagarlo acorde al porcentaje que cada uno recibió. Por último, y algo que se me olvidó hablar en respecto a las obligaciones solidarias, ya sea mixta, pasiva o activa, es que los acreedores tienen el derecho de renunciar a su derecho de solidaridad, que es lo que les da la ventaja de que si bien uno no puede pagar, puede cobrarle al otro. En el caso del acreedor que decida tomar esta acción, puede simplemente hacer que la obligación se vuelva fragmentaria y que se pague acorde al monto que le corresponde a cada uno. Entonces se divida por porcentajes el monto a pagar por parte de los deudores. Si no, también tiene la otra posibilidad, que es hacer que o se exente a uno de ese principio de solidaridad, de ese derecho de solidaridad, a varios o incluso a todos. Cabe resaltar que si los que eximió de ese derecho de solidaridad y obligó, obviamente, si demandó, está obligando a pagar solidariamente a esos que demandó. Pero si esos no tienen cómo solventar la deuda, pues ahí la ley incluiría a aquellos que incluso eximió para que puedan pagar conjuntamente la deuda. Y eso sería todo. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar sobre la clasificación de las obligaciones, pero, ¿sabes? Según el vínculo jurídico. Para comenzar, pues vamos con las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Vamos por entender qué es una obligación civil. Las obligaciones civiles son todas aquellas en las cuales una de las dos partes tiene la facultad de hacer exigible a la otra el cumplimiento de su obligación. Eh, Solo que en las obligaciones civiles, pues esa facultad se puede hacer mediante una acción ante la ley para que mediante la fuerza cohibitiva de la ley o la cohesión de la ley pueda hacerse exigible el pago. Un caso sería que se entrega una letra de cambio y se dice que se vence dentro de un plazo de un mes para hacerse exigible. ¿Qué pasa? Entonces, pasado un mes, la persona que recibió la letra de cambio no lo ha hecho exigible. Entonces, en ese momento la ley establece la prescripción del título de la letra de cambio,
que son 3 años a partir de la fecha de la que se haya vencido la fecha que se puede hacer exigible. Por lo cual, si pasados dentro de esos 3 años decidió exigir o fue a exigir la letra de cambio, no hay ningún problema. Eso es importante, las características de la letra de las obligaciones civiles. Pero ¿qué pasaría si pasados 3 años desde el momento en el que se venció el plazo para cobrar la letra de cambio? Pues ahora estaríamos hablando de una obligación natural. ¿Qué es una obligación natural? Pues esas obligaciones naturales podemos encontrarlas en el artículo 1527 del Código Civil, en la cual podemos entender que son todas aquellas en las cuales ya no se pueden hacer exigibles ante la ley y ya no podemos recurrir pues a esa fuerza sancionatoria de la ley para que nos cumplan con la obligación. Por lo cual las obligaciones naturales simplemente son cuestiones más morales, éticas y de una buena fe, una buena costumbre para hacerse exigibles, para que se paguen. O sea, no tenemos ninguna manera de hacer exigible el pago de la obligación natural, más que la otra persona, por voluntad propia, por expresión de su voluntad, decida pagarle. De lo contrario, esa persona no está obligada a cumplir la obligación. Obviamente por la prescripción del título. Claro está que si bien el deudor pagó su obligación, eh, este no está obligado a volver a pagar en un futuro el pago ya hecho. Tampoco, como dijimos, se le puede exigir que haga que haga el pago del mismo, ya prescrito el título. Y lo otro es que estas obligaciones naturales por novación pueden pasar de ser obligaciones naturales a pasar a ser obligaciones civiles. Ahora pasemos a otro tema, que son las obligaciones principales y las obligaciones accesorias. Las obligaciones principales son todas aquellas que tienen un vínculo jurídico autónomo, de las cuales no depende de ningún otro factor para que se hagan exigibles, por lo cual entonces solo hay una obligación entre creador y deudor, simple y sencillo. Son la obligación que contraen dos personas, no hay mayor término. Pero de ello podemos encontrarlo entre el artículo 1499 del Código de Comercio para encontrarlo directamente desde la fuente que es la ley. Ahora pasemos a las obligaciones accesorias, que las obligaciones accesorias sí ya son diferentes claramente a las principales porque estas nacen de un vínculo principal, nace el vínculo accesorio, secundario. ¿Qué ejemplo de esto puede haber? Por ejemplo, está una persona que paga un dinero, bueno, presta un dinero a otra persona que conocemos como deudor. Entonces ese deudor le exigen que cumpla con un cumpla con un codeudor o un fiador que en caso de no cumplimiento se le obligue al otro a pagar al codeudor o al fiador. Entonces, para entender esto aún más, tenemos que tener en cuenta que depende mucho del ejemplo, porque pueden haber ya sean obligaciones accesorias de otras obligaciones, que son obligaciones de garantía, o las obligaciones accesorias de derechos reales, que también se les conocen como obligaciones propter rem. Comencemos con las obligaciones accesorias de otras obligaciones o de garantía, que son más que todo en, en derechos crediticios, en los derechos personales. ¿A qué hago referencia? Al ejemplo que acabo de hacer. Cuando dos personas contraen una obligación, un acreedor y un deudor, un acreedor presta el dinero y el deudor está obligado a darle el objeto íntegro de la prestación inicial. Eh, por lo cual, este dice, el acreedor le exige: "Hey, necesito que por favor me firme un codeudor o un fiador. En caso de que usted no me cumpla con el pago de ya sea 1.000.000 de pesos, él se comprometa a pagármelo". Eso sería un derecho personal o crediticio que sería propio de los de garantía. Entonces llega el día
del, del pago y el deudor no ha cumplido, pues el acreedor puede exigírselo al codeudor o fiador. eh, Está totalmente en sus facultades para hacerlo y se tendrá que pagar ya sea una parte del valor total o el 100% de la deuda. Esto va mezclado con lo que hablábamos anteriormente, que puede ya sea si el codeudor o el fiador firmaron eh, la solidaridad dentro del contrato, que se comprometían solidariamente a cumplir con la obligación. ¿Qué pasaría? Se obligan a pagar el porcentaje total de la deuda en caso de incumplimiento del deudor principal. También tienen otra facultad que es el derecho de exención, que el beneficio de exclusión, perdón, que es cuando se puede encontrar en del artículo 2383 del Código Civil, en el cual le pide al acreedor que no me puede cobrar primero a mí, sin antes cobrar al deudor principal. Se le conoce, si mal no recuerdo, como el beneficio de exclusión, pero también se le puede conocer como el beneficio de exclusión. Eh, y eso dentro de las obligaciones accesorias de otras obligaciones. Ahora pasemos con las obligaciones accesorias de derechos reales, también conocidas como propter rem. Estas van más que todo dentro de los derechos, bueno, van dirigidas a los derechos reales. Eh, Estas son también un ejemplo que se puede dar de manera sencilla cuando recae sobre los objetos reales, prácticamente digamos un inmueble o un vehículo, un inmueble. Entonces, yo con el banco pido un préstamo de alrededor de 50 millones. El banco me acepta el crédito y me entrega los 50 millones. Pero si yo no cumplo con ese pago, eh, la, el banco, la entidad bancaria está facultada, clara, luego de yo haber firmado el contrato, diciendo que en caso, en caso de no cumplimiento de la obligación, yo entrego en hipoteca mi casa para solventar la obligación. Entonces yo lo escribo, firmo con el requerimiento que ellos me hicieron y yo me obligo a cumplir con esa garantía en caso de incumplimiento de mi parte. Entonces llega el día y si yo no pago, pues la entidad bancaria está en toda la facultad de iniciar un proceso judicial para las medidas cautelares y luego hacer la venta de la propiedad para poder solventar la deuda, el secuestro y luego la venta en una subasta pública. Eso sería sobre las obligaciones propter rem que recaen sobre los derechos reales, y a diferencia de la anterior, recaía sobre los derechos crediticios o personales. Ahora pasemos a hablar un poco de las características de las obligaciones puras y simples y por otro lado de las obligaciones a plazo. Las obligaciones puras y simples son aquellas que nacen, nace el derecho eh, de exigir o prestar para el cumplimiento, ejecución o extinción de una obligación. Entonces, no hay mayor cosa que decir por ahí, pero que desde el primer momento en que se pacta, se tienen que cumplir de una vez o o esa prestación o ese derecho de exigir la prestación. Por otro lado, están las obligaciones a plazo, que a diferencia de las de obligaciones puras y simples, pues acá ese derecho de exigir la prestación o de prestar para el cumplimiento o extinción de la obligación dependen de un plazo que ya conoceremos dentro de los varios términos que hay acorde al señor Camacho Cuides. Están por un primer plazo, el plazo suspensivo, que es un plazo condicionado a que un ejemplo sería
eh, yo con mi hijo, yo te voy a entregar un carro, te voy a regalar un carro el día, más bien el día cuando tú te gradúes. Te voy a entregar un carro el día que tú te gradúes, pero tienes un plazo máximo de 5 años. Eso podría hablarse de una obligación suspensiva. O mejor quitemos incluso el hecho de que tiene 5 años para graduarse, sino que simplemente la condición es que él se gradúe. Es suspensivo el hecho de que se va a graduar o no. La cosa es que él cumpla con esa condición, el graduarse, ya sea de manera indeterminada o determinada, los 5 años, o simplemente no determinar los 5 años. Eso sería una obligación a plazo suspensivo. Luego tenemos el plazo extintivo, que es la fijación de un término para la extinción de las obligaciones o todos los derechos o efectos que surgen de este. El ejemplo que nos dan dentro del libro, y puede ser comúnmente, es un contrato de arrendamiento por un plazo de, digamos, 12 meses, que dentro de esos 12 meses todas acciones o todas facultades adquiridas o obligaciones adquiridas van a ser válidas y exigibles, y van a contraer efectos jurídicos dentro de ese plazo de 12 meses, pero apenas cumplidos esos 12 meses se acaba la obligación, se extingue la obligación entre ambas partes. Entonces yo dejaría de poder, como arrendatario, poder vivir dentro de esa habitación, casa, y ya no tendría la facultad de exigir que, acorde al contrato, pues que no se me puede sacar antes si yo me comporté de manera adecuada a las reglas que me impusieron. Ya acabados los 12 meses, ya no tengo la facultad de exigirle a ese arrendador que me indemnice o demandarlo por haberme sacado antes de tiempo. Ahora hablemos del plazo determinado. Muy sencillo es determinar una condición, un futuro cierto, un hecho futuro y cierto, al igual que todos pues, el resto de los plazos, pero que yo sepa el mes, el día, el año, hay una exactitud con respecto al plazo. Digamos, entregaré el carro dentro de 2 años, el día 25 de octubre de 2025. Eso sería plazo determinado. Un plazo indeterminado, pues ya sería como el ejemplo de, digo, yo te regalaré un vehículo el día que tú te gradúes, pero ¿cuándo será ese día? No sabemos si dentro de 5 años, dentro de 8, dentro de 3. Eso sería plazo indeterminado. El plazo expreso, a diferencia de los anteriores, pues es que se hablaría más de un plazo bilateral, que es pactado o acordado por ambas partes, por los dos sujetos, para que se dé una condición y pues se pueda empezar a hacer exigible o hacer uso de ese derecho a exigir o prestar para la ejecución o extinción de una obligación. Tenemos el plazo tácito, que sería más que todo un, un plazo en el cual no se, no se establece un plazo por ambas partes, por lo cual esa duración, sin haber sido prevista, se deducirá por la naturaleza de la obligación, tendrá en cuenta factores, ya sean de la naturaleza, que digamos la entrega de un cargamento, no factaron cuánto tienen que entregarlo, pero digamos que depende mucho de las lluvias, que depende de la duración del viaje, o sea, depende de las circunstancias o el contexto del que se viva. Por otro lado, ya tenemos las obligaciones de plazo legal, que son todas aquellas que establece la ley, que son prácticamente como dice, la ley establece obligatoriamente eh, eh, el, el- el término, el plazo o los días o el tiempo de oración para poder cumplir con ella. Eh, Luego tenemos el plazo convencional, que es muy parecido al plazo expreso, pero la diferencia dentro de este plazo convencional es que eh, ellos pactan el hecho futuro y cierto, pero que de no devenir no se generarán los derechos.
para poder exigir o dar la prestación. Depende si ocurre el hecho que ellos pactaron, que ahí sí pueda darse el cumplimiento de lo pactado. Por último, tenemos el plazo judicial, que es la facultad que tiene todo juez de establecer el plazo mediante una sentencia en caso de que la ley no lo establezca o que se le dé la facultad al juez en dicha situación para poder establecer eh, el plazo o el término del cumplimiento. Por último, como un factor que se me olvidó mencionar, es que dentro de las obligaciones naturales podemos encontrar las obligaciones naturales originarias, que son todas aquellas que provienen de sujetos con la suficiente capacidad de juicio y discernimiento para contraer obligaciones, pero que para la ley no son incapaces de obligarse. Por lo tanto, exigir mediante como una obligación civil a estos sujetos, pues no se podrá, ya que la ley lo establece como una obligación natural debido a su incapacidad para obligarse. La otra, pues bien la mencionamos, que son las que provienen de obligaciones civiles desvirtuadas por la prescripción del tiempo. Bueno, existen también las obligaciones condicionales, que son aquellas que, como su nombre lo indica, están atadas a una condición, entendiéndose condición de acuerdo al artículo 1530 del Código Civil como un acontecimiento que puede suceder o no. Dicha condición tiene tres estados. El primero es la condición pendiente, luego la condición cumplida y también existe la condición fallida. La primera, que es la condición pendiente, es aquella en la que no ha sucedido el hecho del cual emana la condición, pero puede cumplirse así como no puede cumplirse. Luego está la condición cumplida, que es aquella que ya se cumplió, el hecho sucedió o se hizo lo que se pactó, pero también deben tomarse como cumplidas aquellas que por algún hecho ilícito no se pueden cumplir o porque simplemente es imposible cumplirlas. Y luego están las fallidas, que son aquellas que por X o Y razón no se cumplieron, y en el caso de las condiciones negativas no se mantuvo la abstención de hacer o dar algo. Ahora viene la clasificación de las condiciones y se clasifican en condiciones positivas, que son aquellas de dar o hacer alguna cosa, condiciones negativas, que son de abstenerse de realizar algún hecho. Están las condiciones posibles, que de acuerdo al Código Civil son aquellas que van de acorde con las leyes de la naturaleza y, como su nombre indica, se pueden cumplir. Luego están las imposibles, que existe la imposibilidad física y la imposibilidad moral. La imposibilidad física es ir a aquello que va en contra de las leyes de la naturaleza y que es imposible para una persona cumplirlas. Nos dan el ejemplo de juntar una montaña de oro. Y mientras que la imposibilidad moral es aquella que va en contra del orden social, va en contra de la normatividad, lo que viene de la mano con la siguiente clasificación, que serían la condición lícita y la condición ilícita. La condición lícita es aquella que va de acorde con el ordenamiento jurídico y también con el orden moral y social. Luego está la condición ilícita, que es aquella que va en contra del ordenamiento y del orden moral y social. También existe la condición expresa, que es aquella que se deja en claro cuál es la condición, mientras que existe la condición tácita, que no se deja expreso, no se deja claro cuál es la condición, pero se infiere cuál es. También existe la condición potestativa, que se puede dividir en potestativa simple o puramente potestativa, que es aquella que depende de la voluntad de las partes. Así como existe la condición casual, que depende de un tercero. También existe la condición mixta, que implementa la voluntad tanto de las partes como de un tercero. Existe la condición suspensiva, que es aquella que puede dejar sin efectos a las condiciones. Y por último, la condición resolutoria, que es aquella que extingue por completo la obligación. O sea que la condición pendiente es toda aquella que no haya cumplido con la condición resolutiva. Bueno, ahora en cuanto a la clasificación de las obligaciones de acuerdo al objeto. Existen las obligaciones positivas, que son de dar o hacer alguna cosa.
Existen las negativas, que son de no dar o no hacer alguna cosa. Y luego existen las obligaciones de objeto simple, que son aquellas que se debe un objeto en singular. Las obligaciones alternativas, que se deben varios objetos. Y el pago de uno elimina la ejecución de los otros objetos. Existen también las obligaciones facultativas, que son aquellas en las que se debe un objeto, pero se le da al deudor la posibilidad de pagar con el mismo objeto o con uno similar. Existen también las obligaciones de género, que son aquellas que abarcan un objeto en general, como deber dinero. No se exigen los mismos billetes que se dieron, pero sí se tiene que pagar el monto. Contrario a las obligaciones de especie o de cuerpo cierto, que sí es de acuerdo a un objeto en específico, a un individuo en específico. También existen las obligaciones indivisibles y divisibles, que son aquellas que pues se pueden dividir o no se pueden dividir. Para mayor comprensión de esto está el ejemplo de que, por ejemplo, el deber de entregar una casa o entregar un carro no es indivisible, mientras que si alguien está endeudado con varias personas sobre un monto de dinero, eso es divisible porque se puede pagar por cuotas a las personas que se debe.